hablando justamente en el Día del Trabajador y la Trabajadora de cuáles son los nuevos oficios que está pidiendo la industria. Presentamos el tema y enseguida hablamos con nuestro invitado. El Día del Trabajo es una buena ocasión para preguntarse cómo afectan los cambios tecnológicos y el contexto económico al campo de los oficios. Porque plomeros y gasistas hacen falta siempre, pero no es lo mismo un mecánico de autos del siglo XXI que uno de la década de los 70. Y la recuperación de YPF y el desarrollo de una industria petrolera detenida durante décadas genera puestos de trabajo inéditos. Algo parecido ocurre con los ferrocarriles. Si persiste la idea de construir vagones de cargas en el país, se vuelve necesario generar oficios que hasta hoy no existían. Entonces, ¿tenemos las escuelas e institutos necesarios para formar a los trabajadores en los nuevos oficios que demanda la época? ¿Es verdad que en ocasiones no se llega a cubrir la cantidad de puestos de trabajo especializado que el nivel de producción actual requiere? ¿Tenemos real conciencia de las necesidades del mercado laboral y del potencial que pueden tener ciertos oficios? En el Día del Trabajo vamos a hablar de trabajo, del que tenemos y del que podríamos tener. ¿Tenemos o no tenemos? Ahora nos lo va a contar Eduardo Aragundi, que él es director del Instituto Nacional de Tecnología, de Educación Tecnológica, del Ministerio de Educación de la Nación. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Realmente para los que trabajamos en el Ministerio de Educación, hablar de educación y trabajo en este día es nadar en aguas cálidas. ¿Se siguen pidiendo torneros? Sí, claro que sí. Goico está disponible. Tengo alguna chance, tengo el diploma ahí bien. ¿Tenés alguna chance? Sí. Me acuerdo que alguna vez te escuché comentar que andabas por ese rubro. Después no te fue tan mal. No me fue tan mal. Pero Sí, se siguen requiriendo torneros, han cambiado los tornos. Claro. Esto sí. Claro. Hoy, la tecnología, esto es lo que ha ocurrido con muchos oficios. La tecnología se ha incorporado de una manera Ahora, potencia ¿cuáles son extraordinaria. la industria? Vemos la industria, sobre todo la industria vinculada a las nuevas tecnologías, que ha crecido tanto, que tiene un lugar en la Argentina también. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Para qué se tienen que formar quienes están estudiando para poder encontrar estos puestos de trabajo que están demandados por las empresas? Como decía la presentación, hay profesiones que existen y uno sospecha, que la certeza no la tenemos, que van a existir siempre, pero que también van cambiando. No es lo mismo, decía allí la presentación, el plomero va a existir siempre, pero no es lo mismo el plomero hoy que el plomero hace 20 años atrás. Los procesos de termofusión en la conexión de cañerías y demás, la variedad de materiales que hay, ha hecho desaparecer con uno o dos. Ha hecho desaparecer la soldadura en un montón de aspectos y demás. En el rubro de la electricidad, lo mismo. Hoy aparecen nuevos lugares a cubrir, ya necesitas gente que sepa instalar biodigestores. ¿Qué es eso? Un biodigestor es un productor de combustible en base a recursos orgánicos. Lo habrás visto alguna vez. El aceite reciclado. Exacto, usar los residuos orgánicos, las cáscaras, etc. Bueno, esto por un proceso de biodigestión produce combustible, algún tipo de combustible. Bueno, instalar un biodigestor es toda una profesión que hay que desarrollar. Paneles solares como energía alternativa, bueno, ahí hay todo un campo. Y también había algo interesante en lo que decía la presentación, que es, también hay nueva demanda de nuevos oficios porque la Argentina había perdido oficios o había perdido profesiones. Hay que recordar que en la década del 90 se cerraron las escuelas técnicas, ¿no? Hubo todo un proceso de desarmarlas y con eso se perdió un espacio importantísimo de formación. Nuestro ministro de Educación, el profesor Silioni, siempre dice que la educación va de la mano con un modelo de país. Claro. Nunca es independiente. En la década de los 90, un país vinculado a la producción primaria y vinculado a la producción de servicios, proliferaba la mercadotecnia, el marketing, pero no la industria. Entonces, la escuela técnica en ese modelo de país no tenía razón de ser. Y así fue como la Ley Federal de Educación prácticamente dejó a la escuela técnica solo como una opción alternativa para algunos jóvenes. Una visión estratégica de un presidente como Néstor Kirchner, que dice vamos hacia un país industrial, hacia un país con valor agregado, con mayores puestos de trabajo, etc. Una de las primeras decisiones que toma
Néstor Kirchner, educativamente hablando, es impulsar la ley de educación técnico profesional. Estamos este año celebrando los 10 años de esa ley. Exacto. Y una de las novedades que tiene la dirección en que usted encabeza tiene que ver con aulas móviles. Nosotros, la Presidenta de la Nación, el día 7 de septiembre del año pasado lanzó una red nacional de aulas talleres móviles. ¿Qué es esto? Son verdaderos trailers de 12 tipos distintos, 12 tipos quiero decir con 12 especialidades de formación distintas. Por ejemplo. Desde formación en instalación, mantenimiento y reparación de aires acondicionados, reparación de motos y autos, obviamente instalaciones domiciliarias, electricidad, gas, plomería, albañilería, gastronomía, indumentaria y textil, todo lo que tenga que ver con la producción de ropa, claro, etcétera. ¿Por qué esta necesidad? Nosotros tenemos, el país tiene muchos centros de formación profesional que dictan estas formaciones, pero ¿por qué la necesidad de esta red? Porque muchos de estas profesiones empezaron a ser demandadas en lugares de pocos habitantes. Claro, donde no hay un instituto de formación, por ejemplo. Donde tampoco tendría sentido que lo haya, porque una estructura, en una población de 1000 habitantes, ¿cuántos años vas a estar formando electricistas? Claro. ¿Y cómo funciona entonces esta red? Bueno, la red, las aulas las provee el Estado Nacional, equipadas obviamente, y después quedan en disposición de las provincias que diseñan su plan de recorrida. El aula está en distintos municipios, en general, como te decía, pequeños, claro, de 2 a 4 meses, porque lo que ofrecemos no es una formación puntual para un puesto de trabajo, ofrecemos una formación que le permita a quien se capacita allí también poder continuar con una trayectoria educativa dentro de ese rubro profesional. Y la verdad que estamos felices, recibimos qué bueno, muy buenas respuestas. Ya tenemos 60 más en todo el país y a fin de año vamos a tener unas 110 recorriendo toda la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por este panorama que nos has dado de hacia dónde va caminando la formación técnica. No, Muchas el gracias, agradecido soy yo. Perfecto, en cualquier momento lo voy a ver para rivalidar el título de sí, técnico a ver tornero. cómo tenés que no, ahora se hace todo actualizarte. con computadora. Antes yo medía así, ponía el calibre, todo. Ahora y ahí tenés que hacer una formación profesional. Por ahí por Lima pasa. Por ahí por Lima pasa, el aula claro, puede estar, el aula. Puede estar ahí.